Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Ramírez Niño y a continuación voy a presentar mi situación problema de la materia de análisis de ecuaciones diferenciales, que es el caso del salto en Bungie. Primero, en este proyecto se aplicaron conceptos de cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y de física, tales como el movimiento amortiguado, movimiento armónico amortiguado, la ley de Hooke o la segunda ley de Newton. Este tipo de movimiento se describe en eh, osciladores mecánicos como el amortiguador de un automóvil, o también puede estar en un circuito RLC o en un resorte, por ejemplo. Y su modelación va a ser importante, pero se realiza con ecuaciones diferenciales. Bueno, en este caso se plantea el problema, que una persona va a saltar por bungee jumping desde un puente que está a 174 pies de un lago y con una cuerda de longitud de 100 pies, que en la cual se empieza a contar desde la posición -100 hasta el cero que está al final de la cuerda. Y la posición, la distancia, sí, la distancia entre el final de la cuerda y el lago va a ser de 74 pies. Entonces una persona va a saltar desde aquí. Eh, bueno, en el primer problema se resuelve el caso en un salto en bungee. Primero la persona realiza el salto, pero primero describe un movimiento en caída libre. Y ya después que alcanza la longitud final de la cuerda, se empieza a estirar. Y es ahí cuando intervienen las constantes de elasticidad. Pero para el caso en el que se realiza la caída libre, se plantea esta ecuación diferencial con las condiciones de que la posición en el tiempo cero es de -100 y por lo tanto su velocidad es de cero. El peso de la persona es de 160 libras, una constante de fricción del aire de 1 y una gravedad de 32. Se resuelve esta ecuación diferencial y obtenemos una función que refleja la posición de la persona a lo largo del tiempo. Después se utiliza esta ecuación, se obtienen sus constantes de integración dada la condición inicial bueno, primero tenemos que encontrar un tiempo que llamaremos T1, para el cual es el tiempo que tarda la persona en recorrer hasta llegar al final de la cuerda. A eso le vamos a llamar T1. Y por lo tanto, la posición en T1 va a ser igual a cero. Y también bueno, ya teniendo esta condición inicial, se iguala esta ecuación a cero y se obtiene el tiempo, porque queremos obtener este tiempo, para el cual se cumple que la posición sea igual a cero. Y este tiempo va a ser de 2,73 segundos. Después se va a calcular la derivada para obtener la velocidad con la que llegó a este tiempo, al momento en el que ya la cuerda, de que termina la caída libre y la cuerda va, antes de que la cuerda empiece a jalar a la persona. Entonces, para obtener la velocidad solo se obtiene la primera derivada de la ecuación de la posición y se evalúa en el tiempo uno que ya teníamos, y esta velocidad va a ser de 67,27. Después, ya que terminó la caída libre, va a empezar a ejercer la fuerza de la elasticidad sobre el cuerpo. Por lo tanto, ya hay una segunda ecuación diferencial considerando el término de elasticidad y con la condición de que la posición en el tiempo uno es igual a cero y la eh, derivada en el tiempo uno es igual a la velocidad uno de 67,27. Y también se considera acá igual a 14, que es la constante de elasticidad de la cuerda que se está utilizando. Aquí se obtiene una nueva ecuación de la posición y en el ejercicio 5 hay que calcular un segundo tiempo, T2, para el cual la velocidad sea igual a cero. Y ese tiempo T2, a su vez, va a ser el tiempo en el que se va a alcanzar la posición más baja por debajo de la longitud natural de la cuerda. Entonces, primero se obtiene la primera derivada de la posición, se iguala a cero para obtener, sí, y se iguala a cero para obtener T2. En este caso,
como es una trigonométrica, hay varios momentos en los que la velocidad se hace cero, por lo tanto se obtiene la primera raíz. Es una trigonométrica por tener senos y cosenos, entonces se obtiene la primera raíz que sea mayor a T1, porque debe ser un tiempo mayor al 2,73, y aquí en este caso es de 3,84. La posición en ese tiempo va a ser la más baja y alcanzó los 48,30 pies por debajo de la cuerda. En el ejercicio 6 se repite exactamente el mismo procedimiento para diferentes cuerdas con otras constantes de elasticidad. Con una constante de 8,5, el tiempo T3 va a ser de 4,18 y la posición más baja va a ser de 60,80. Para una constante de elasticidad de 10,7 se va a llegar al tiempo 4,02 segundos y la posición más baja va a ser de 52,58. Y para una constante de 16,4 el tiempo va a ser de 3,74 y la posición más baja de 40,61. Al final se realiza una comparación, un análisis comparativo de las cuatro cuerdas estudiadas y se determina que la mejor cuerda para saltar va a ser la de 8,5, porque a mayor constante de elasticidad va a haber mayor resistencia al movimiento y a menor constante de elasticidad, más abajo va a poder obtener una posición más baja. En este caso, pues vemos cómo a mayor constante llegaba, sí abajo, pero no tanto como la de 8,5. Y aparte es segura porque no choca contra el suelo ni contra el agua. En el ejercicio 7 nada más se debe calcular una constante de elasticidad dada la condición de que el peso sea 10 despreciando a la masa, y que la pues sí, la posición en un tiempo cero va a ser de cero, en un primer tiempo va a ser de cero, y después de que se ejerce el peso, esa cuerda se va a estirar 1,2 pies. Para ello, pues nada más se igualaron las fuerzas de Hooke y de la segunda ley de Newton de masa por aceleración, ahora considerándolo con la gravedad, se igualan, se sustituyen los valores. X se refiere al desplazamiento que tuvo, es decir, el estiramiento, y con ello obtuvimos una constante de 8,33. En conclusión, estas ecuaciones diferenciales son bastante útiles para modelar situaciones que cambian respecto al tiempo, no solo para la física, sino también para la electrónica, también para la biología, para la dinámica poblacional o incluso para la economía. Muchas gracias por su atención.